Cristo siempre me da salvación, en la roca que da protección, roca fuerte que no fallará, luz divina que me guiará. Cristo siempre me escuchará, mi pastor jamás me dejará, me guiará por sendas de verdad. No cabe duda que este año estamos viviendo cosas que, si no son diferentes, por lo menos son más intensas. Y hay muchas cosas que están sucediendo en nuestras comunidades, en nuestro país y en todo el mundo. Sin embargo, sea cual sea la situación, la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue predicando a Cristo y su salvación, porque la iglesia sabe que su ciudadanía, que nuestra ciudadanía, que aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de la cual esperamos según las promesas de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que gracias a Dios, estamos reunidos una vez más para alabar, adorar, exaltar y predicar el nombre de nuestro Dios. Miren, los días martes estamos estudiando con los jóvenes a través de videoconferencias. Hemos estado mirando los 10 mandamientos con ellos los días martes a las 7 de la tarde. Y el primer mandamiento de la ley dada a Moisés para el pueblo de Israel es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En aquellos tiempos, tanto en Egipto como en otras naciones, había muchos dioses falsos. Y Jehová comienza diciéndole a su pueblo que la base de su relación sería la lealtad, la fidelidad y el compromiso solo con Él y con ningún otro Dios ajeno y falso. Hoy en día, los dioses falsos siguen existiendo. Y estos dioses falsos buscan cómo robar la atención de aquellos que quieren acercarse a Dios y de los hijos de Dios, para que no adoren al único Dios vivo y verdadero. Uno de los dioses falsos de los que quiero hablarte el día de hoy y que existe el día de hoy es el Dios del egocentrismo. Le llamaremos el Dios ego. Por ello, quiero compartir con ustedes 3 maneras de vivir con respecto al señorío de Cristo. Y si tú te identificas con una de estas maneras de vivir, quiero animarte a ir a correr hacia Cristo Jesús. ¿Qué es el ego? El ego, dice el diccionario, es la valoración excesiva de lo que uno desea o la valoración excesiva de uno mismo. El ego puede llevarte a vivir de diferentes maneras. Por ejemplo, nuestro ego en primer lugar y Cristo ausente de nuestras vidas. Pero también hay otra manera de vivir, que es nuestro ego en primer lugar y Cristo presente en nuestras vidas. Y la tercera manera de vivir, que es la vida que Dios quiere para ti, es Cristo en primer lugar en tu vida y tu ego bajo el señorío de Cristo. Así que comencemos con el primero. Esas son las 3 cosas que quiero compartir contigo esta mañana. Nuestro ego en primer lugar y Cristo ausente de nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas de las características de esta manera de vivir? Bueno, pues es la persona que aún no se ha convertido a Cristo. Es la persona que no ha puesto su fe en el Evangelio y no ha obedecido el Evangelio a través del bautismo. Cuando una persona no ha entregado su vida a Cristo, el Dios ego sigue ocupando el primer lugar en su vida. Y Cristo no se encuentra ni siquiera en la vida de esta persona. Esta persona que no quiere nada con Cristo es una persona rebelde ante la voluntad de Dios y no desea esta persona tener que ver algo con Cristo. A estas personas tú les hablas del Señor, tú les hablas de Cristo, pero tienen muy poco o a veces no tienen nada de interés. Y podemos pensar en algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, tenemos aquellos convidados a las bodas. Un hombre hizo una fiesta, una boda, y mandó a su siervo a invitar a todos aquellos que habían sido invitados. Y todos empezaron a sacar 1000 excusas para no ir
a esta invitación. Dice la Escritura en Lucas 14 del 18 al 20 que cuando los invitaron, todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: ay, acabo de casarme y pues no puedo ir. Excusa tras excusa y tras excusa. Los invitas, les hablas de Cristo y no tienen interés, porque el Dios del ego sigue ocupando el primer lugar en su vida. Los invitas a las reuniones de la iglesia y encuentran 1000 excusas para evadir la invitación. Si tú estás aquí, es porque hay un interés en tu corazón. No estás aquí por casualidad. Pudieras estar en otro lado, pero aceptaste la invitación, porque Dios tiene planes para aquellos que le buscan. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene planes de salvación para todo aquel que invoca su nombre. Pero no solo esta manera de vivir es para los que no han recibido a Cristo Jesús. También incluso esta manera de vivir es la manera de vivir de cristianos infieles que una vez fueron obedientes a Cristo, pero perdieron el interés porque permitieron que el Dios del ego ocupara el primer lugar en sus vidas y entonces se apartaran del Señor. Ahora son cristianos fríos, son cristianos sin entusiasmo por Cristo, porque el Dios del ego está en primer lugar en sus vidas. Así que si tú te identificas con esta manera de vivir, es hora de arrepentirte de todo corazón y correr hacia Cristo implorando su perdón, implorando su salvación. Porque no hay vida más fea que aquel que entregándose a Cristo se aparta. Es una vida infeliz después de haber conocido el amor de Cristo. Es una vida peor que cuando una persona no conoce a Cristo. Por otro lado, podemos ver también que hay otro ejemplo. El gobernador Festo tenía al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le predicó de Cristo. Estaba encarcelado y lo llevaron ante Festo y ante el rey Agripa. Y Pablo tuvo la oportunidad de testificar lo que Cristo había hecho en su vida. Sin embargo, el gobernador Festo, después de haber escuchado a Pablo, le dijo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué? Porque Festo tenía al Dios ego en primer lugar en su vida. Tenemos también al rey Agripa, que cuando le dijo: Agripa, oh rey Agripa, yo sé que tú crees a los profetas. Y el rey Agripa, con el Dios ego en primer lugar en su vida, le dijo: Pablo, por poco me animas a ser cristiano. ¿Por qué? Porque el Dios ego estaba en primer lugar en el corazón del rey Agripa. El otro ejemplo son las personas de Atenas. Cuando Pablo llegó a Atenas, esto hablé el domingo pasado, cuando Pablo llegó a Atenas y miró todos los santuarios a todos los dioses, dijimos que había alrededor de 30,000 dioses. Y había un altar que decía al Dios no conocido, por si algún Dios se le había pasado que no se fuera a enojar. Pablo les dijo: al Dios no conocido es el Dios que he venido a predicarles. Pero cuando Pablo predicó, la gente tenía al Dios ego en el trono de su corazón y le dijeron a Pablo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaban de lo que Pablo predicaba y otros decían: ya te escucharemos mañana, otro día, hoy no. ¿Por qué? Porque el Dios ego está en primer lugar. Y el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo y que sigue hasta el día de hoy es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tú quieres una relación con el Señor Todopoderoso? Pues la relación tuya y Dios está basada en la lealtad, está basada en la fidelidad y está basada en el compromiso de adorarle a Él y solo a Él y tenerlo a Él
en primer lugar por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Por otro lado, la segunda manera de vivir es ligeramente diferente. En este caso ya son cristianos, pero no hay mucha diferencia que la primera manera de vivir. Es cuando nuestro ego, el Dios ego, está en primer lugar, pero Cristo está presente en la vida. ¿Cuáles son algunas características de esta manera de vivir? Bueno, esta persona tiene a Cristo en su vida, pero el verdadero jefe lo es todavía su propio ego. El Dios ego sigue siendo su Señor aún. Esta persona vive su vida como aquel que en su mente y en su corazón dice: mis intereses, yo soy cristiano, yo me he bautizado, yo tengo a Cristo en mi vida, pero mis intereses, mis ambiciones, mis aficiones, mi trabajo, mis pasiones y mis deseos son los que mandan y los que gobiernan en su vida. El ego, el Dios ego, todavía dirige la vida de esta persona. Sin embargo, ha recibido a Cristo por alguna u otra razón. Puede que asista a las reuniones de la iglesia, puede que incluso profese el señorío de Cristo, predique a Cristo, puede que asista regularmente a las clases bíblicas. Sin embargo, cuando tiene que tomar decisiones radicales, tiene que decidir entre atender su jardín, atender su trabajo, atender su pasatiempo o atender las cosas del reino de Dios, las cosas de la obra del Señor siempre pasan a segundo lugar. ¿Por qué? Porque el Dios ego todavía tiene parte como primer lugar en la vida de estos cristianos. Algunos ejemplos bíblicos. ¿Recuerdan ustedes el pecado de Acán? Todo el capítulo 7 de Josué lo pueden leer en casa. Josué y el pueblo de Israel cruzaron el río Jordán y tenían a Jericó como la primera ciudad para conquistar. Ellos tenían que acabar con todo, no les era permitido quedarse con nada. Así que cuando Josué y el pueblo entran a Jericó y toman Jericó, parece que todo iba bien. Pero cuando fueron contra la segunda ciudad, el pueblo de Dios fue derrotado. Había un problema en el pueblo. Había una persona llamado Acán que se apartó de Jehová y puso al Dios ego en primer lugar en su vida. ¿Y Dios estaba presente en su pueblo? Sí. ¿Estaba a favor de su pueblo? No. Porque tenían a otro Dios. Se fueron en pos del Dios ego, específicamente Acán. Acán se olvidó de Jehová y codició las cosas materiales de los dioses ajenos o de los dioses de este mundo y las cosas que ofrecen de este mundo. Cuando dieron con él, Acán confesó su pecado. Sí, me gustó mucho un manto bíblico y me lo quedé. Y miré 200 siclos de plata y los agarré. Y miré un lingote de oro que pesaba 50 siclos. Y todo lo agarré y me lo llevé a mi tienda y escarbé un hoyo y lo puse debajo de la tierra, debajo de mi tienda, y ahí lo tengo, en medio de mi tienda. Acán tenía que decidir entre sus propios deseos, entre el Dios ego y el Dios de Israel. Acán conocía al Dios verdadero, sí. Conocía al Dios de Israel, sí. Pero decidió, cuando llegó el momento de tomar decisiones, decidió poner al Dios ego en primer lugar, y grande fue su ruina. Dice que el pueblo lo apedreó a él y a toda su familia y murió su descendencia. Jóvenes, ustedes que están empezando, ustedes que están en la escuela, ustedes que van empezando, incluso los que ya estamos adultos o los niños, tenemos que entender que la base de la relación de una persona y Dios es la fidelidad, la lealtad y el compromiso ante Jehová de los ejércitos. Otro ejemplo son los cristianos de la iglesia en la Odisea. Voy a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22.
Esta carta está escrita a los cristianos que eran miembros de la iglesia en el primer siglo de una ciudad que se llamaba Laodicea, allá en Asia Menor. Pero estos cristianos tenían un problema. El problema era que se habían apartado de Jehová y se fueron en pos de otro dios ajeno, que es el dios Ego. Y entonces se le manda esta carta en Apocalipsis capítulo 3. Y dice así: esta es la iglesia tibia. Estos son los cristianos tibios, los cristianos que nada más andan ahí, tienen presente a Cristo, pero el dios Ego sigue en primer lugar. Dice Apocalipsis 3:14 en adelante: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos cristianos de la Odisea estaban apoyándose en las apariencias. No tengo necesidad de nada, me va muy bien, tengo una buena casa, tengo buenos carros, tengo un buen ingreso, tengo buena salud, yo no necesito nada, soy rico. Bueno, puede ser una persona así rico para la apariencia de los demás, pero delante de Dios dice: eres un desventurado. Ante los ojos del Señor eres pobre, ciego, desnudo. ¿Por qué? Porque la única manera de agradar a Dios es cuando tienes una relación con Él basada en la lealtad, en la fidelidad y en el compromiso con Dios, la cual habían perdido los cristianos de la Odisea. Los cristianos de esta congregación tenían presente a Cristo, pero su dios Ego seguía en primer lugar. Cuidado, advertencia para los cristianos del día de hoy, de no caer como cayeron los cristianos de la Odisea. Para los cristianos de la Odisea, el materialismo les había dado un falso sentimiento de seguridad. Eso es lo que a ellos les estaba pasando. Cristo les envía este mensaje y les dice: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo delante de mis ojos. Los que tienen a Cristo presente, pero su dios Ego aún ocupa el primer lugar en su vida, son cristianos que ni son fríos, es decir, ni se van, ni tampoco son calientes, es decir, le entran a la obra del Señor. Solo son tibios, son cristianos más o menos, cristianos que ahí andan de vez en cuando. Son cristianos que se jactaban de su comodidad, dice el versículo 17. Para estos cristianos, la religión llega a ser solo un compromiso ajustable a sus conveniencias. Vamos a cumplir con Dios y luego después nos vamos y vivimos como queremos. Cuando el dios Ego está primero que Cristo, se tiene la siguiente actitud: ¿sabes qué? Haré esto por Cristo siempre y cuando no me incomode. No me vaya a quitar mucho tiempo las cosas del Señor, porque tengo muchas cosas que hacer. Que no vaya a afectar mis planes y mis deseos. Eso es cuando el dios Ego está primero y Cristo también está presente. Haré por Cristo esto mientras sea conveniente. Pero el momento en que yo sufra poquito, hasta ahí la dejamos. No pienso seguir.
pero si alguien se burla de mí por ser cristiano, hasta ahí el Dios ego sigue presente y en primer lugar, aunque ande buscando a Cristo. Mi amigo, mi hermano, no podemos vivir con Cristo y a la vez tener nuestro Dios ego en primer lugar, porque grande será la ruina. En otras palabras, no podemos vivir con un pie en Cristo y con un pie en lo que el Dios de este mundo nos ofrece, las comodidades y los deseos, lo que aparece en los anuncios de la televisión o de las redes sociales. Tú te mereces esto, you deserve it. ¿No han revisado su email? Y dice ahí, tú te mereces esto, cómpratelo. No tiene nada de malo, pero cuidado, cuando el ego escala a primer lugar en tu vida. Miren, quiero ilustrar esto. Los antiguos romanos eran expertos en matar gente de manera horrible. Lo que más conocemos es la crucifixión. También la flagelación hasta que la persona se desangrase y muriese. También los echaban en el Coliseo romano, soltaban a los leones hambrientos y los descuartizaban. Diferentes maneras de producir la muerte. Pero también los romanos tenían otro método para causar la muerte. Y lo que hacían es que a veces se encadenaba a la víctima cara a cara con un cadáver y se le obligaba que llevara esta carga hasta la horrible descomposición que infectara y matara a la persona que lo cargara. ¿Te imaginas? Un cadáver, una persona muerta, frente a frente, pegados, atados, mano a mano, cara a cara, y no podía separarse. El historiador Virgilio describe que cuando la orden era dada, los vivos y los muertos eran atados cara a cara y mano a mano, hasta que, ahogados por el olor, la putrefacción, atados en repugnantes abrazos, los infieles lentamente se desprendían y morían. Qué horrible, ¿no? Pues de la misma manera, si tú te has convertido a Cristo, pero tu Dios ego está primero que Cristo, estarás condenado a una lenta y torturante muerte espiritual. Cuando el Dios ego está primero que Cristo, andas atado al cadáver del viejo hombre del que habla Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, de ese cadáver viciado, conforme a los deseos engañosos. Yo le añadiría que produce el Dios de este mundo, o el Dios del ego. Ese hombre viciado conforme, es decir, ese cadáver del viejo hombre que desea satisfacción para sí mismo. Y es que no puede ocupar el primer lugar Cristo y el Dios ego al mismo tiempo. Por ello, si tú te identificas con esta manera de vivir, es hora de arrepentirse de todo corazón y correr hacia Cristo, pidiendo su perdón y su poder en ti, para desatarte de ese viejo hombre viciado que quiere todo para él, que quiere satisfacer sus deseos antes que los deseos de Dios en ti. Y la tercera manera de vivir con respecto al señorío de Cristo, que es la manera que agrada a Dios, que es la vida abundante que Cristo ha prometido, es cuando Cristo está en primer lugar en tu vida y tu ego está bajo el señorío de Cristo. Es cuando tomas la decisión, primero están los propósitos de Dios en mi vida que los míos, porque sus propósitos son mejores. Primero están los deseos de Cristo, mi Señor, antes que los míos, porque sus deseos me traerán más bendición, mejor bendición. Estos cristianos no han podido eliminar el ego en sus vidas. Han reconocido que hay una naturaleza egocéntrica, pero lo que sí han hecho es que han tomado su ego y lo han sometido bajo el señorío de Cristo. Los deseos que había antes de conocer a Cristo han dejado de tener importancia. Allí están todavía, pero te has interesado por otros deseos que van de la mano de la voluntad de Dios. Ahora la manera de vivir de estos cristianos hace que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado en todo lo que estos cristianos hacen. Ejemplos hay muchos. Tenemos, por ejemplo, a Zaqueo.
¿Se acuerdan de Zaqueo? Cantan los niños. Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Y al pasar Jesús por ahí, se subió a un sicómoro. El Salvador le vio y le dijo así: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa, a tu vida, a tu corazón voy a ir. Zaqueo sometió su Dios del ego financiero al señorío de Cristo. Y lo que Zaqueo hizo fue asombroso. La gente se quedó confundida. ¿Has oído tú la locura de Zaqueo, que ha dado la mitad de sus bienes a todos los pobres? Zaqueo, ¿por qué me estás regresando 4 veces más de lo que me quitaste? ¿Qué te pasó, Zaqueo? Hasta tu rostro ha cambiado. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Sometió su ego al señorío de Cristo. Y el nombre del Señor fue exaltado hasta el día de hoy. El otro es Pablo. Pablo sometió su ego religioso al señorío de Cristo. Y cuando hizo eso, fue asombroso las cosas que hizo. Los judíos y los gentiles se quedaron confundidos. Pablo, tú nos perseguías para encarcelarnos, para quitarnos la libertad. Y ahora de tu boca salen palabras de gracia y de libertad para nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Qué te pasó, Pablo? Hasta tu rostro cambió. 3 beneficios de esta manera de vivir. Primero, salvación. Esta es la palabra que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El primer beneficio es la salvación. La salvación va ligada con el señorío de Cristo en tu vida. Si Jesús es el Señor en tu vida, si tú con tu boca confiesas: Jesús es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi dueño, Él dice y yo hago, donde quiera, con quien quiera, a la hora que sea, Él es mi Señor, ahí hay salvación. La salvación de tu alma tiene que ver con el señorío de Cristo en tu vida. Si Jesús es el Señor de tu vida, si Él es el jefe de tu voluntad, si Él es el dueño de tus anhelos, si Él es el amo de tus pensamientos, una entrega menos completa al señorío de Cristo no nos salvará. Debes confesar con tu boca, vivir en tu corazón la verdad de que Cristo es tu Señor, tu jefe, tu dueño, tu amo, para que seas salvo. ¿Es el Señor tu jefe? Lo que Él diga, cuando Él diga, a la hora que Él diga, donde Él me mande, heme aquí estoy. Estoy para servirte, soy tu siervo. ¿Cuántos de aquí dicen amén? En cuanto lo diga, Señor, yo vivo para ti. Debes confesar pues con tu boca y vivir y creer en tu corazón. La segunda es una limpia conciencia. Una limpia conciencia. La persona que intente darle el primer lugar de su vida a Cristo y a su ego al mismo tiempo siempre tendrá una confusión en su conciencia. No va a poder ser un cristiano feliz porque va a tener problemas de conciencia. Hay cristianos que tratan de vivir una doble vida, como cristiano el domingo y como mundano el lunes. El domingo ni una sola mala palabra y el lunes chistes vulgares y vocabulario obsceno. Van a tener problemas de conciencia. Pero el que tiene a Cristo en primer lugar siempre tiene una buena conciencia. Una conciencia limpia no es sinónimo de una vida perfecta, pero sí de un anhelo de mantener la paz para con Dios y la paz para con los demás. El Espíritu Santo se encarga de hacerte sentir mal cuando hay algo, cuando tú dices algo que no le agrada a Cristo. Yo me he encontrado con cristianos, con cristianas, que a veces dicen algo y me llaman y me dicen: mira, esto fue lo que dije, estuvo mal. ¿Por qué? Porque tienen cuidado de sus palabras y tienen cuidado de sus acciones, y el Espíritu Santo no los deja sentir bien si hay algo que hay que arreglar. Si hacemos algo mal, si decimos algo mal, el Espíritu Santo se encarga de no dejarnos dormir tranquilos hasta que vayamos y le digamos: ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, no dije las cosas como debía haberlas dicho, no te traté como debía haberte tratado. Si el esposo le dice una palabra o trata a su esposa con rudeza, el esposo no ha de dormir
hasta que se acerca a ella, le dice: perdóname, perdóname, porque Cristo no me trata así. Cristo no trata a su amada como yo te trato, perdóname. Pero cuando Cristo está en primer lugar, puedes gozar de una buena y limpia conciencia. Si Cristo está en primer lugar y tu ego bajo su señorío, siempre tendrás la bendición de tener una buena conciencia. Y tercero, el gozo. Salvación, buena conciencia y gozo. Dice allá en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 9, hablando de Cristo: a quienes ustedes aman, a quienes ustedes tienen en primer lugar, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los cristianos no deberían tener sentimientos encontrados. Los cristianos lo que deberían de tener es un gozo inefable, un gozo glorioso de vivir para Cristo. Pero si Cristo no está en primer lugar, si tú eres un cristiano que no hay gozo, cuidado, el Dios ego puede estar ganando el primer lugar en tu corazón. Quiero concluir con lo siguiente. Te quiero contar una parábola acerca de las prioridades. Un hombre se había mudado a una cabaña equipada con chimenea y muebles sencillos. Cuando el invierno llegó, la cabaña se enfrió en gran manera. Así que el hombre salió y arrancó unas tablas de la cabaña para encender el fuego en la chimenea. El fuego era cálido, pero la casa continuaba igual de fría. Así que salió y tomó más tablas para agrandar el fuego y así calentar la casa, que estaba más fría, lo cual demandaba más fuego y el fuego demandaba más tablas. Esto fue lo que sucedió. A los pocos días, el hombre maldijo el tiempo, la casa, la chimenea y se mudó de ahí. Este hombre necio no se percató de que en sus esfuerzos por mejorar su situación, terminó desmantelando su más alta prioridad, que era la cabaña que lo abrigaba del frío. A menudo la gente confunde el orden de sus prioridades. Buscan la felicidad en un estilo de vida pecaminoso sin darse cuenta de que se están privando del verdadero gozo de vivir esta vida que Dios nos da. Hay personas que tratan de vivir como cristianos, pero sin hacer el compromiso de no tener ningún otro Dios ajeno delante de Dios. Muchos tratan mediante el esfuerzo humano de vivir correctamente, pero jamás se entregan ellos mismos a Cristo, porque no están dispuestos a remover ese Dios, el Dios ego, de sus vidas y poner a Cristo en el trono de su vida y de su corazón. La verdadera vida en esta tierra comienza. La verdadera vida en esta tierra comienza cuando tú decides no tener dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Si tú nos estás escuchando, si estás escuchando este mensaje y necesitas ser revestido de Cristo en el bautismo, hoy es día de salvación. Hoy tú puedes venir a Cristo y decirle: Señor, yo quiero que tú seas el primer lugar en mi vida, perdóname, acéptame, sálvame. Si tú, mi hermano, estás batallando con tu fe, ten cuidado. No vaya a ser que te encuentres atado al cadáver del viejo hombre en ti, que producirá una lenta y torturante muerte espiritual. Vamos a cantar un canto. Y si tú has encontrado el tesoro de vivir con Cristo como prioridad y tu ego está bajo su señorío, quiero animarte a que no calles. Ve y habla a otros de lo que Cristo ha hecho en ti. Vamos a cantar este canto, vamos a ponernos de pie. Haz mi alma arder. Vamos a pedirle: Señor, haz mi alma arder. Otra vez, sabes bien dónde estoy, te pido hoy, haz mi alma